Ok. Bueno. Ahora hemos venido hablando de temas bastante teóricos, ¿sí? Porque, bueno, la idea es poder llegar a que ustedes tengan algunos elementos para poder hacer la producción con la cual van a probar el taller que seguramente les preocupa a todos. Entonces, hemos estado hablando de comunicación, ¿sí? De cómo los textos o discursos se producen siempre en situaciones comunicativas. Y hoy voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Sí, sí. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a complejizar el tema de los textos, ¿sí? Que hemos visto que tenían algunas propiedades, ¿no? Y como la coherencia, la cohesión, ¿se acuerdan que vimos, bueno, que siempre se producen en situaciones comunicativas? Bueno, no voy a volver para atrás, pero sí, hoy vamos a pensarlos desde el punto de vista de cómo acercarnos a esos textos, qué cuestiones nos pueden servir con respecto a qué conocer, qué características nos pueden servir a nosotros como para operar con los textos. Cuando digo operar, estamos hablando de lectura, de comprensión lectora, de escritura, de producción, que es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a referir a algunas cuestiones, a esa principalmente, que es pensar el texto como un objeto complejo. Vamos a hablar de géneros discursivos, ¿sí? Que es un concepto medio básico, central, como para empezar a hablar de textos, y de algunas regularidades de los textos, y de secuencias textuales. Que, bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. La idea, como yo les dije, es pensar, si yo les digo hoy los textos o enunciados son todos iguales, ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Qué me dirían? Que no son todos iguales. No son todos iguales. Bueno, por ejemplo, dos muy distintos, supongamos, yo te digo, un saludo. Que hay textos que se informan. Y según lo que expresan también. Bueno, sabemos que tienen intenciones, que con los textos se hacen cosas, ¿no? Distintas, ¿se acuerdan? Pedir, qué sé yo. Sí, sí. Bien, bueno, entonces todo eso hace que los textos, las situaciones comunicativas en las cuales se producen, todo eso hace que los textos sean muy variados. Ahora, son tan variados que se pueden agrupar, se pueden clasificar, o hay que ir texto por texto y cada texto es único. Esa es un poco la pregunta que nos va a mover hoy, ¿sí? Y en última instancia, ¿qué características nos pueden servir para poder, como yo dije, operar con esos textos? Es decir, tratar de que me faciliten una lectura, me faciliten una escritura, ¿sí? Elementos, qué cuestiones. Cuando hablamos de clasificar, fíjense que yo puse clasificar o agrupar. Que clasificar es algo más rígido. ¿Vieron cómo clasifica esto? Seguramente. No se ve el... Disculpa, no se ve la pantalla, yo no puedo ver la pantalla, se ve la mitad, una partecita, no se le alcanza a leer. Decime a ver si es una cuestión de Zoom. ¿Ahí? No, yo veo lo otro que tenés en fila y la otra parte no la puedo ver. Es tu computadora, seguro, porque nosotros la podemos ver. Sí, porque claro, por eso la ves cortada desde el celular, pero se ve todo. Fíjate, agarrá la limitita, agarrá con el puntero, agarrá y abrí un poquito la pantalla. Agarrarlo de un costadito, te va a marcar dos linitas para un lado y para el otro, y abrila, correla, que te queden las ventanitas más chiquititas. Fíjate si podés. Yo no veo quién es el que tiene problemas. Romina. Sí, en la parte ¿Pudiste resolverlo, Romina? Voltealo, Romina, al celu, ponelo así. Ah, sí, también, si lo girás, capaz que si es el celular. Ahí está. Ahí quedó. Ah, buenísimo. Bárbaro. Gracias. Bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque clasificar o agrupar no tienen el mismo sentido. Clasificar está muy ligado a algo que hemos hecho en la escuela muchas veces con, por ejemplo, esto ustedes lo habrán visto, clasificamos los tipos de palabras,
clasificamos los tipos de sustantivos, clasificamos los tipos de adjetivos. Esto lo han hecho ustedes en la escuela seguramente, ¿no? Como que lo metíamos a cada uno en una casilla, ¿no? Le decíamos, bueno, este es un sustantivo propio, por ejemplo, ¿no? O esta palabra es un sustantivo, este es un adjetivo. Son cosas que no tienen mucha discusión, pero son como si fueran unos casilleros estancos, digamos, ¿no? Entonces, la idea es, ¿se puede hacer lo mismo con los tipos de textos? Porque los textos se pueden clasificar así de la misma manera que nosotros podemos clasificar una palabra, podemos clasificar una oración, que son categorías gramaticales, porque los textos no son categorías gramaticales, ¿sí? Entonces no es tan fácil. Un poco la pregunta viene simplemente para pensarlo. ¿Será tan fácil clasificar un texto como una palabra, por ejemplo? En informativo, descriptivo, ¿no? Bien. Justo que vos estás diciendo, eso porque durante mucho tiempo, sí, hubo una posición teórica, la que proviene del estructuralismo, el funcionalismo, que ustedes, no importa, ya que la ubiquen, pero sí que sepan, digamos, ¿no? Que normalmente acá, y esto les va a pasar cuando entran a la universidad, que cuando se habla de algo, se habla desde una postura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de texto, a lo mejor no es lo mismo como lo mira el estructuralismo y funcionalista o las nuevas teorías, las sociodiscursivas, que son como que lo ven de otra manera. Digamos que no definirían el texto de la misma forma, ¿sí? Porque, por ejemplo, el funcionalismo, que se fijaba mucho en funciones, tramas, y hacía toda una repartija de textos. Estos son informativos, y tienen tramas así. Eso ustedes lo habrán visto, capaz que los han vuelto locos, capaz incluso en el secundario, para clasificar los textos. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que eso a nosotros no nos agrega mucho, o sea, no nos sirve de mucho, no es que no sirva de nada, pero saber lo formal, o sea, por ejemplo, este texto entonces tiene esta estructura, supongamos, la receta, tiene tal estructura, o con eso, digamos, yo no resuelvo, o ustedes lo han resuelto, el problema de escribirlos y de comprenderlos. ¿Lo resolvieron o no lo resolvieron? Eso sería una pregunta interesante, por ejemplo. ¿Les alcanzó poder clasificar un texto de esa manera, como vos estás diciendo? Este es un texto informativo con trama, qué sé yo, narrativa o con trama, lo que sea. Pongamos, texto informativo, trama narrativa, con el texto histórico, por ejemplo. Un texto de historia sería, según esa clasificación, caía ahí, en esa casilla, ¿no? Texto narrativo con la función, ¿sí? Como vos decís, de informar. Entonces era como una especie de casillero donde cada texto caía en esa casilla y quedaba como con ese rótulo. ¿Sí? La idea es si eso a nosotras, para producir, para esto que llamamos nosotros prácticas del lenguaje, nos sirvió de mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de otras corrientes teóricas, ¿sí? Que empezaron a cuestionar un poco esta cuestión de clasificar los textos y para qué, es que han surgido otras corrientes que han dicho, digamos, de alguna forma, esto, la verdad, no es que no sirva para nada, pero, ojo, porque los textos no son como algo tan homogéneo, los textos son objetos complejos, diversos, que no son tan fáciles de encasillar acá, yo me lo pongo acá y ya tengo todo resuelto, ¿no? Porque cuando se pensaba eso así, también de alguna manera la producción parecía que era como que estaban un molde y vos lo tenías que llenar, ¿no? Ustedes lo habrán visto muchas veces, te daban, bueno, esto es, o veíamos en las narraciones y veíamos inicio, nudo, desenlace, todo eso, ¿no? Desarrollo, desenlace, o sea, ese modo de mirar los textos limita mucho, por ejemplo, otros textos que no tienen nada que ver con esa estructura. Estoy dando un ejemplo de cómo eso puede no servirte directamente, ¿no? Encasillar de que todos los textos narrativos son así, que todos los textos, ¿sí? Bien, a eso voy. Entonces, bueno, vamos a partir de un concepto que es importante ver, que nos va ayudando un poquito a decir, bueno, está bien, los textos son diversos, pero hay algunas cosas que tienen en común,
¿sí? Y esto entonces vamos a tomar el concepto de Bastian, que es quien introduce en la noción de género discursivo. ¿Ustedes han escuchado cuestión de género alguna vez? ¿No? Bueno. Lo que Bastian en realidad viene a decir, que también era estructuralista, pero dice, bueno, hay regularidades en los textos, ¿sí? Están muy asociadas a las comunidades discursivas, es decir, cuando hablamos de comunidades discursivas estamos pensando en las situaciones, en las comunidades en las cuales esos textos se usan. Por ejemplo, la comunidad, académica, universitaria, la comunidad judicial, la comunidad periodística, etcétera, ¿no? O sea, son como ámbitos, él dice, para cada actividad, para cada ámbito de la vida humana, ¿sí? En cada ámbito de la vida humana hay ciertas formas discursivas que son típicas, que tienen unas ciertas regularidades. Eso es lo que quiere decir. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, que si son los textos legales, podemos decir que tienen ciertas cosas en común, ¿verdad? Como lo tienen los géneros académicos, ¿sí? Y después, bueno, vamos a llegar a ese punto, es lo que tienen en común los géneros académicos. O los géneros periodísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se producen en situaciones comunicativas que son similares. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense cómo define Mijael Bastian el género discursivo. Dice que son tipos relativamente estables de enunciados asociados a una determinada comunidad discursiva. Hasta ahora hemos pensado en qué es asociados a una determinada comunidad discursiva. Bueno, son los que circulan en ese ámbito, ¿sí? En ese ámbito, por ejemplo, judicial, por ejemplo, periodístico. Dice que son tipos relativamente estables. ¿Por qué dice relativamente estables? Son estables porque en general tienen esas características comunes que comparten, que ahora vamos a ver cuáles son. Tienen características comunes, pero también son textos que pueden cambiar. Por ejemplo, hay textos que ya no se usan o casi no se usan. Supongamos la carta como ha sido desplazada por el mail. Entonces son relativamente estables, porque hoy la mayor parte de la comunicación, incluso formal, se realiza por mail, ¿sí? Y ya es muy raro. A veces tenemos que presentar una carta en la secretaría, a la secretaría académica o algo así muy particular, pero en general ha sido desplazado eso, digamos, ¿no? O sea, y ni que hablar a nivel de la comunicación, ya a nivel familiar, o etcétera, ¿no? Como incluso de trabajo, ¿no? Vamos bien hasta acá. Por eso dice que son relativamente estables, ¿sí? Hay formas discursivas que han desaparecido, como esas crónicas que hacían los navegantes cuando venían acá y tenían que anotar para los reyes, por ejemplo. Ese tipo de crónicas directamente desaparecieron. Y hay algunas nuevas, como estas, por ejemplo, son relativamente nuevas, por lo menos para quienes tenemos mi edad, el correo electrónico, los WhatsApp, son todas formas relativamente nuevas, que antes no existían, y hay otras que van cayendo en desuso. Por eso dice relativamente estable. Son estables, no quiere decir que no cambien nunca, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de eso. Situaciones, tipos de textos relativamente estables, ¿sí? Que están asociados entonces a una determinada situación comunicativa, que son similares porque tienen que ver con aquello de lo cual esa comunidad discursiva se ocupa. Supongamos una receta, por ejemplo, o un examen. Vamos a ver una receta, por ejemplo. ¿Qué situación comunicativa una receta médica? ¿No? ¿Van a tener cosas en común o no? ¿Van a ser parecidas las recetas? Sí o no. ¿Por qué? ¿Quién la hace? ¿Para quién la hace? Fíjense que la situación comunicativa de eso de las personas, ¿no? ¿Para qué se escribe? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes serían los destinatarios de una receta médica? Serían los pacientes. ¿Vieron como la situación comunicativa similar y un área de la actividad humana similar, ¿sí? Hacen que esos textos tengan muchas cosas en común.
¿sí? Por ejemplo, un examen. Un examen, también, o sea, ¿quiénes van a hacer un examen? Bueno, quienes son estudiantes, alumnos, ¿sí? ¿Para qué lo hacen? Y bueno, para demostrar que saben, básicamente, ¿no? Tienen los profesores que están de alguna manera recabando o haciendo la evaluación. Entonces, fíjense como en situaciones comunicativas similares, entonces los dos textos tienen también cosas en común. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Uno. Sí. Bien, Sí, perfecto. Sí, lo sí, que- sí, lo vamos que bien. Bueno, entonces dice, ¿qué cosas va similares bien. tienen? ¿Qué cosas similares, qué regularidades presentan? Serían las que llamamos características genéricas. Después vamos a ver que estas características genéricas son importantes, pero no alcanzan tampoco, ¿sí? Hay otras características que también son importantes. ¿Para qué? Para operar con los textos. Esto es como son características que obviamente influyen, pero no son las únicas. Pero bueno, Bastin, él es el primero que viene con esta idea de agrupar, de buscar regularidades en los textos, y bueno, encuentra que en los textos que corresponden a una comunidad discursiva, hay primero un contenido temático similar, que está vinculado justamente a esa actividad. Por ejemplo, si hablamos de la esfera legal, obviamente estamos pensando que cuáles serán los temas que circularán. ¿Qué les parece a ustedes? O cualquier otro ejemplo. tema ejemplo, jurídico. Ahí está. Tema Por jurídico. ejemplo, van a hablar de leyes, van a hablar de sentencias, van a hablar, sí, de todas esas cosas que... Bien. Entonces hay un contenido temático. Obviamente en la esfera médica se hablará de enfermedades, se hablará de remedios, se hablará de tratamientos. O sea, hay ciertos contenidos temáticos que son propios de esa actividad. Y también, bueno, acá tengo el ejemplo de los géneros periodísticos, por ejemplo. Los géneros periodísticos pueden ser variados, ¿sí? Porque vieron que los géneros periodísticos en un diario hay distintos géneros, como los artículos de opinión, como las noticias, como las crónicas, pero todos, digamos, tienen en común que tratan de temas de actualidad, por ejemplo, y de interés general. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si lo que está haciendo es un reportaje o está escribiendo una noticia, siempre se van a esas noticias o esos reportajes, fíjense que estamos hablando de distintos géneros periodísticos, pero van a tener cosas en común. Es el tema, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la actividad del periodismo, obviamente, ¿no? Bien, se entiende eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un contenido temático, hay un estilo verbal. ¿Qué sería el estilo verbal? Ahí entraría toda esta cuestión de... ¿Sí? ¿Hay alguien que está hablando? No las veo ahora, así que... Me avisas, Margarita, si cualquier cosa. Bueno, el estilo verbal, ¿qué significa? ¿Se acuerdan cuando vimos un poco qué registros, que los registros, por ejemplo, que tenían que ver, algunas cuestiones tenían que ver con el usuario y otras con la situación comunicativa? Por ejemplo, registro formal o informal, es general o es específico. Pensemos ya que hablamos de los textos jurídicos. Tienen un lenguaje súper específico, ¿no? La mayoría de nosotros entiende la mitad de lo que lo están diciendo cuando llega cualquier texto jurídico, ¿verdad? Bien, Sí, sí. claro, no entendés ni jota. Bueno, esto, por ejemplo, es un lenguaje muy específico. Por ejemplo, un uso del lenguaje específico. Formal, absolutamente también, sí, ¿no? O, por ejemplo, ciertos recursos, como pueden ser los textos expositivos, los textos que se usan en la enseñanza, ¿no? Pensemos que tienen muchos recursos que ayudan a comprender al destinatario. Por ejemplo, pensemos en definiciones, en reformulaciones, que quiere decir lo mismo pero de otro modo, ¿sí? Ejemplificaciones. Por ejemplo, eso en el ámbito educativo es muy habitual entre todos los textos que circulan en el ámbito educativo, ¿no? Tal vez tengan un distinto grado de especificidad, si estamos hablando de un nivel universitario y de un nivel primario, ¿no? Sí, que también van a tener un registro
también que va a tener que estar adecuado a esos lectores. Pero convengamos que se van a usar ese tipo de recursos, ¿verdad? Bien. Entonces, estilo verbal. Es el estilo verbal lo que dice los valida, o sea, lo que los permite circular en ese ámbito, ¿sí? Porque ningún texto, como hablamos la otra vez, la cuestión de que el lenguaje profesional es necesario en el tratamiento con, como cuando uno trata de profesional a cliente o profesional paciente, etcétera, ¿no? No es lo mismo hablar en un lenguaje coloquial. Otra cosa es si yo me encuentro en la calle y puedo hablar de cualquier cosa, pero uno cuando va al médico espera que el médico le explique con un cierto conocimiento de la causa y con cierto lenguaje, aunque no sea, no va a ser el mismo tampoco el que va a usar ese médico con otros colegas o en un simposio, ¿no? ¿Sí? Donde va a ser mucho más específico y va a tener términos mucho más específicos de su área, ¿sí? Pero de cualquier manera estamos esperando que hable con un lenguaje profesional, ¿sí? Entonces, eso que decimos estilo verbal, entonces, sería otra característica de los géneros, ¿sí? También relacionadas con el ámbito del conocimiento, con el ámbito en el cual circulan, ¿sí? No podemos comparar estilo verbal, qué sé yo, pongamos, una cancha de fútbol, como decimos nosotros, ¿sabes? Se validan ciertas cosas que en otro lado no. Cierto ámbito, porque los ámbitos son todos, no son solamente los profesionales, sino cuando decimos para cada ámbito de la vida humana, estamos diciendo en todos los ámbitos, también en tu casa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos falta también? Bueno, las características composicionales que tienen que ver con ciertos modos en los cuales se organiza ese discurso, la información, etc. Esto que algo vimos, ¿se acuerdan? Vimos el ejemplo, algunos ejemplos de la clase pasada, de cómo se organizan a veces los textos, cómo se organiza la información, ¿sí? Bien. Por ejemplo, esto que nosotros les vamos a pedir después para probar este taller, que es que escriban ustedes un texto argumentativo. Ya se los vamos a explicar la clase próxima, ¿sí? Entonces, yo sé que si se trata de un texto argumentativo, bueno, algo tiene que haber una tesis, tiene que haber argumentos, ¿sí? O sea, tiene que haber algo que yo afirmo y algo que yo defiendo, por ejemplo. Tiene que haber una postura con respecto a algo, ¿sí? Una postura que es personal, y a su vez tiene que haber algo que justifique lo que yo estoy diciendo. Eso sería un texto, básicamente sé que me voy a encontrar con eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces esas eran características que se referían al género, ¿sí? Ahora vamos a ver, desde el enfoque, como yo les digo, sociodiscursivo, que es un poco el que nosotros vamos a tomar. Elvira Darnú, por ejemplo, dice que cada texto es único y también comparte con otros ciertas características del género. Eso es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Comparte con otros ciertas características del género, o sea, los que pertenecen al mismo género, ¿sí? Tienen ciertas características comunes. Pero ella dice también, cada texto es único. Hay características que dependen de la situación comunicativa particular para la que fueron producidos, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la enunciación, con cómo aparece esa persona, decisiones del léxico, etc. Personas, ¿se acuerdan? Situación particular comunicativa, ¿con qué tenía que ver? Con las personas que intervenían, con el tiempo, Sí. con las circunstancias. De dónde son, qué orígenes tienen. Los conocimientos. Sí. No, acá estamos hablando de la situación comunicativa en la cual ese texto se produce. ¿Quién lo produce? ¿Para qué lo produce? ¿Para quién lo Canales produce? los canales de comunicación. Exacto, ¿en qué contexto lo produce? Vamos a dar un ejemplo. Pongamos un texto, un discurso político. Digo, para pensar cómo puede cambiar un texto que vos decís, bueno, todos los políticos dicen lo mismo, diremos muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, fíjense cómo influye el contexto. Yo voy a poner como ejemplo, en el 83, cuando después de la dictadura, ¿sí? Es elegido Alfonsín como presidente,
él llega en su campaña electoral, con una campaña que dice, con la democracia se educa, con la democracia se cura, con la democracia, no me acuerdo qué más, se come, se educa y se cura. Una campaña que fue muy famosa, ustedes la buscan, la van a encontrar. Yo les preguntaría hoy, por ejemplo, fíjense, piensen en ese contexto en el cual ese discurso tuvo un sentido, ¿no? Veníamos de una dictadura, ¿sí? Una dictadura que todavía tenía mucho poder, ¿sí? Cuando Alfonsín sube al gobierno, lo suficiente como para hacer varias rebeliones, varios o intentos de golpes durante el gobierno de Alfonsín. Y fíjense lo que era en ese momento la palabra democracia. No habíamos tenido democracia, veníamos de golpes y golpes, ¿no? ¿Sí? Habíamos tenido una dictadura feroz que había quitado todas las libertades. La palabra democracia en el discurso de Alfonsín es lo que de alguna manera, ¿no? Marca su discurso. Laura, se escucha recortado, no sé si a todos les pasa lo mismo. ¿A todos les pasa lo mismo? No, A mí también. No. Se escucha cortado, sí. No. Perfecto. no, se escucha Se bien. escucha recortado. Hay micrófonos abiertos nomás. Se escucha muy Ahora cortado. aprendí el mío, Yo escucho nada más. bien, escucho bien. Yo Bueno, re bien. si hay micrófonos cierras el abiertos, cable. les pido por favor, si no, no sé, porque si no tengo que salir de acá para cerrar los micrófonos, lo cual sería un lío para mí. Acá debe ser porque hay mucha tormenta. Estaba pensando, a ver si podemos recuperar esta idea, de cómo un discurso político, que a veces uno dice, bueno, los discursos políticos siempre dicen lo mismo, pero cómo estaba pensando en ese discurso de Alfonsín, que decía, con la democracia se educa, con la democracia se come, se educa y se cura. Un discurso muy famoso, que tiene sentido. Yo les pregunto, hoy, ¿algún político haría una campaña con ese discurso, por ejemplo? Hoy, No. en día. No, hoy no. Estamos No, en democracia hace 40 años. No va a ganar las elecciones por eso. Estamos en democracia hace 40 años y esos problemas no se han resuelto. ¿Sí? O sea, Ahí es bueno, otro cantar. venimos igual de la época del 83, pero bueno, es otro. Ya incurrimos en otro. en otro. Bueno, más allá de la discusión, nadie elegiría eso, ¿no? Porque justamente es que hay muchos problemas en Argentina y evidentemente ya no podemos decir que la democracia va a resolver todo. ¿Sí? Está clarísimo que no es la democracia. Que va a resolver todo. Pero eso no significa que no queramos la democracia, obviamente. Convengamos. Simplemente estamos viendo cómo un discurso que podría ser muy similar, al cambiar el contexto, ¿sí? Cambia el discurso. El discurso va a tener que ser otro. Sin lugar a dudas, no va a ser ese. Y cómo en ese momento, ese discurso le hizo ganar las elecciones a Alfonsín. Sin lugar a dudas, porque la gente en ese momento, en ese particular momento, estaba pensando en eso, en la libertad, en terminar con la dictadura, ¿no? Entonces, de esto estamos diciendo, ¿no? Que hay características que solamente dependen, que no dependen del género, porque no puede decir, es un género, es un discurso político, ¿sí? Es un texto de tipo argumentativo, que busca convencer, podemos decir muchas cosas, pero hay cosas que dependen específicamente de ese momento, de esa situación, de cómo se establece la relación, ¿sí? A eso me refería. ¿Se comprendió? Sí, se comprendió. Sí, profesora. Bien. Entonces, ¿cómo van a mirar este enfoque sociodiscursivo los textos? Justamente dice, bueno, cada texto, por un lado, es único, así que va a tener características únicas. Y también va a tener características, ciertas regularidades que se deben al género. Por ejemplo, un género periodístico como la noticia, como la crónica, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Y cómo es que les gusta mirar? Dice, pero eso no va a alcanzar, dice, no va a alcanzar, porque los textos, dice, son entramados de secuencias textuales. ¿Qué serían las secuencias textuales? Bueno, dice, los textos no son algo que yo puedo encasillar, no puedo decir, este texto es solamente narrativo, este es texto narrativo y va a responder a todas las características de texto narrativo, y no va a tener nada de los otros. Este texto es argumentativo, y va a ser como una pieza así que yo la puedo llenar, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Dice todos los textos, en todos los textos hay secuencias textuales, que ahora vamos a explicar lo que es,
diversas. Pero hay una que debe predominar, y esa es la que de alguna manera le da esa singularidad. Por ejemplo, hay textos narrativos, ¿sí? Pongamos un texto narrativo típico, un cuento, una novela, ¿sí? Pero esos textos narrativos no va a haber solamente secuencias, organizaciones de proposiciones o de oraciones que correspondan a la secuencia narrativa, sino que va a haber otros. Por ejemplo, en un texto narrativo va a haber diálogos, que sería otra secuencia textual, dialógica. ¿Sí? ¿Se comprende entonces? Por eso es que dice son entramados, son como que se entrecruzan varias secuencias textuales que serían formas prototípicas. ¿Entienden lo que es prototipo? Como algo típico, ¿sí? Habitual, de organización de proposiciones, o sea, de las ideas, de las oraciones, ¿sí? Entonces, depende de la secuencia textual, hay cierta organización del texto que depende de esa secuencia. A lo mejor es mirarlas. ¿Cuáles serían las secuencias? Algo ustedes deben de haber estudiado a lo mejor como trama. Esta palabra se ha caído en desuso ahora. ¿Sí? Por ejemplo, una secuencia puede ser narrativa, puede ser descriptiva, puede ser argumentativa, puede ser expositivo-explicativa, puede ser dialogal, puede ser instruccional. Ahora vamos a desplegar un poco cuáles son las características de cada una, pero yo estoy segura que ustedes conocen muchas de estas cuestiones. Yo les pregunto, por ejemplo, en un texto narrativo, como es una novela, como es un cuento, ¿hay descripciones? Sí, Sí. Eso quiere decir que Bien. entonces es cierto, ¿no? O sea, si bien podemos decir este texto es principalmente, responde a una secuencia narrativa, dentro, ¿no? Puede haber descripciones. ¿Y puede haber diálogos? Sí. sí, Claro, también. bueno, Puede haber diálogo también. tal cual, estaríamos hablando entonces de una secuencia dialógica. Y la verdad es que si vamos a los textos literarios, puede haber básicamente de todo, o estar construido como un texto argumentativo, porque justamente lo literario es como que abre las posibilidades del lenguaje y rompe con todas las reglas un poco que son válidas para otro tipo de discursos, pero el discurso literario no corre. O sea, básicamente, sobre todo en la literatura, vamos a ver que puede aparecer cualquier tipo de secuencias, e incluso un cuento puede estar organizado como una argumentación, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bien. Bueno, o una poesía como un instructivo, eso capaz que alguna vez lo vieron, pero si no lo vieron, existe. Y también, supongamos un texto argumentativo, donde yo quiero dar un argumento de por qué yo pienso de una determinada manera. Muchas veces puedo usar una narración de algo, por ejemplo, como un ejemplo, o como algo que ocurrió. Bueno, ya lo vamos a ver en los textos narrativos, argumentativos de forma particular. Pero la realidad es que lo que conocemos todos, que por ahí es una novela, nos sirve para pensar en esto de que los textos realmente son complejos, son entramados de las distintas secuencias, o sea que podemos encontrar todas estas secuencias. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Yo se los voy a decir también. Bien. Pensemos en narración, ¿no? Pensemos en narración. ¿Qué es lo que caracteriza una secuencia narrativa? Acá dice, la autora presenta una serie de hechos, o sea, algo que ocurre, ordenados temporal y causalmente. Temporal, ¿por qué? Porque lo puedo ubicar en una línea de tiempo, ¿sí? Esto sucedió antes, esto sucedió después. Si no, no hay narración. Si no hay tiempo, no hay narración. Si quieren pensar en algo fácil, cuando se narra un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Una crónica deportiva, que va narrando, ¿sí? Cómo va ocurriendo, ¿sí? Esa es una organización que está, digamos, organizada justamente según lo temporal. Entonces, a mí cuando yo leo, por ejemplo, quiero comprender, es muy importante que yo me fije en esos conectores o marcadores temporales, ¿sí? Que me indican tiempo, ¿sí?
antes, después, a las 5, al minuto 30, en el primer tiempo. Estoy ahora hablando en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque son los que me permiten entender cómo sucedieron los hechos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea que fíjense que esas características de la secuencia, cuando hay algo que es una narración, ¿cómo hago yo para comprenderlo? Y bueno, prestaba atención a esos marcadores, por ejemplo, a los marcadores temporales. Vamos a ver los verbos, que también es lo mismo. Hay distintos pasados que indican distintos modos de ocurrencia del hecho, ¿sí? Un hecho que dura, o un hecho que empezó y terminó. Entonces, ¿para qué nos serviría esto, por ejemplo? Porque si nosotros sabemos que un texto es narrativo, o nos damos cuenta que hay una secuencia narrativa en un texto, obviamente la mejor manera de comprenderla es prestar atención a esas cuestiones. Saber, ¿sí?, que hay cuestiones temporales y también causales. ¿Sí? Es causales, que a lo mejor para que ocurra una cosa tiene que haber ocurrido otra antes. Típico del cuento, ¿no? Por ejemplo, acá pone un ejemplo, un micro se atraviesa en la ruta. Choca con otro vehículo. ¿Hay una cuestión temporal? Sí, choca después, porque primero se tiene que haber atravesado en la ruta para que choque con otro vehículo. Y a su vez, el choque con otro vehículo depende también de que se haya atravesado en la ruta. O sea que la causa de que choque es porque se atravesó en la ruta. ¿Se entiende? Eso es un vínculo causal. Causa-consecuencia. Esta consecuencia depende de la causa anterior. ¿Se entiende? Es Pongamos que... como cuando Sí, leemos una noticia, que bueno, es informativa, ¿no? Pero también trae el tiempo, la hora, el lugar, también donde bien, sucedió, porque las que es muy noticias... importante para saber, porque si uno lee y lee la mitad y no sabe dónde sucedió, a qué hora, con quién, quiénes fueron, es Claro. muy Se te importante escucha saber eso. entrecortado. Decime quién era que estabas hablando. Elsa Bush. Bien, Elsa está poniendo el ejemplo de cuando en una noticia o en una crónica, muchas veces estas son crónicas también, se narra, o como yo decía en un partido de fútbol, para comprenderla tenemos que fijarnos un poco estos marcadores temporales que van diciendo cuándo van ocurriendo los hechos. A veces, sin embargo, también hay algunas secuencias, por ejemplo, hay citas de personas que por ahí opinan, y también vuelven a aludir a algo que ya había aludido a la noticia, y que a veces uno tiene que recuperar, a ver cuándo. Eso siempre se recupera a partir de esos marcadores temporales, ¿sí? Y de los verbos, de cómo están usados los verbos, ¿no? Si están usados en presente, porque si están usados en pasado, si era algo que ocurrió antes. Todo eso se ve, se observa en los verbos, ¿sí? En el uso verbal. Y como vos decís, hay una cuestión que hace que otra se produzca, ¿no? Bien. Una pregunta. En un texto, ¿se puede narrar primero la consecuencia y después la causalidad? O sea, Sí, o sea, porque la narración, una cosa es cómo ocurre la historia, claro, y otra cosa es cómo se narra. O sea, claro, ahí están todas las rupturas que hace la literatura con respecto a cómo se narra. Puede empezar cuando ya, digamos, ya ocurrió, ¿no? claro. Hay un tipo en el medio del mundo que no existe nadie más que él, y de repente tenés un flashback para atrás, y entonces te empieza a contar cómo fue que ocurrió todo eso. Sí, por supuesto. Pero eso tiene que ver ya con otra cuestión, que es cómo se narra, ¿sí? De cualquier manera, ahí obviamente lo temporal es fundamental, ¿sí? Para nosotros, Claro. para poder ubicarnos. Bien. Bien. Yo les estaba trayendo un texto más sencillo porque lo literario, claro, con esas rupturas que puede hacer lo literario de todo tipo de reglas de la lengua, es como que siempre es más complicado, porque hay algunos que no te reponen y que vos tenés que reponer. El texto literario, en el texto literario uno tiene que reponer un montón de información, ¿sí? Y en algunos vos ves que hay un personaje que dice una cosa, otro personaje te presenta lo mismo pero visto desde otro punto de vista, o unos te presentan algunos hechos y otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es como más complejo para el lector. Pero pensemos en los textos. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces digo, ¿cómo enfrentamos nosotros una secuencia narrativa? Entonces, una secuencia narrativa que nos aparece en cualquier lado, ¿eh? En una noticia o nos aparece en una argumentación. De repente nos empiezan a contar algún hecho, ¿sí?
Bueno, lo pensamos así. Es importante fijarse, cuando uno sabe que es una narración, que obviamente tener en cuenta qué cosas me ayudan a leerlo y qué cosas me ayudan a producirlo. Bueno, tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de los verbos, ¿sí? De que hay más de un pretérito, seguramente, o sea, más de un tiempo pasado, ¿sí? Y lo que decimos nosotros, los marcadores temporales, que me orientan, me guían. ¿Mm? Bien, esto no es para que lo sepan de memoria, sino para que, por eso tampoco es que nos vamos a quedar 1000 años, simplemente para llegar a unas conclusiones y a ver cómo estas cuestiones nos pueden ayudar a enfrentar una lectura y también a escribir. ¿Mm? Descriptiva me parece que es lo que tal vez nos resulte un poco más sencillo. Acá en vez de lo temporal hay una cuestión que es más importante que lo espacial. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en general eso se organiza. Si yo quiero describir algo, una escena, ¿sí? Tengo que partir de organizarme espacialmente, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, superior, por encima de... Incluso cuando yo quiero retratar a una persona, ¿no? Puedo decir, bueno, tenía un lunar por encima del borde derecho del labio superior, por ejemplo, ¿no? Estamos, es muy importante lo espacial para describir. Ni que hablar, pongámosle un texto legal, que muchas veces hacen. Fíjense, como en los textos legales, la función no es describir, pero parte del texto va a ser describir. Cuando yo quiero describir qué ocurrió, tengo que describir. Por ejemplo, una escena. Vamos a escribir. Vamos a escribir una Eso se escena. da, disculpe, eso se da muy frecuentemente en un acta de procedimiento policial, que eso es altamente descriptiva del Buenísimo. hecho de que eso aconteció, digamos. Buenísimo tu ejemplo, porque ahí tenés narrativo y descriptivo, fíjate, ¿no? O sea, Sí. porque hay que describir, pero también hay que contar lo que pasó, pero a su vez hay que contarlo con detalle. Entonces, fíjense como ahí tenemos dos secuencias, que es un ejemplo de lo que les estaba diciendo, ¿no? Los textos no es que puedan ser o descriptivos o narrativos, son más complejos. Entonces, decimos, tienen distintas secuencias, aunque una generalmente predomina, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Está narrando? ¿Sí? Está... claro, si es un texto literario, por más que haya diálogo, por más que haya descripciones, sabemos que está narrando, ¿sí? Porque es el eje principal. Narra la situación. ¿Cómo? ¿Quién? No te escuché, no sé quién hizo algún aporte o fue sin querer. Yo, narra la situación de lo que está hablando o lo que querés comunicar también. Bueno, hay que ver con qué finalidad está hecho ese texto, qué es lo que pretende, ¿sí? Pero esto de saber que, porque si no, yo a veces quiero ubicar un texto, esto es narrativo, esto es argumentativo, pero es narrativo, pero como acá me está narrando, ¿es argumentativo o es narrativo? O sea, empezamos así, ¿no? Eso les habrá pasado muchas veces en la escuela, ¿no? Los profesores te dan un texto y resulta que hay secuencias de todo tipo, ¿no? O de varios tipos. Y nos desorienta eso. Entonces, es bueno saber esto, ¿sí? Que aunque el texto sea, por ejemplo, predominantemente narrativo o predominantemente argumentativo, hay secuencias puedo encontrar yo secuencias. Puedo argumentar con una narración, ¿sí? O puedo argumentar con una descripción. O sea, ¿se entiende? O sea, puedo argumentar con distintos tipos de secuencias. Por ejemplo, narrativo, ahí tienen, por ejemplo, dónde son los principales textos que son predominantemente narrativos. Predominantemente narrativos. Cuentos, novelas, es decir, textos literarios, pero las crónicas, las biografías, las anécdotas, porque también incluye los géneros que nosotros ubicamos en casa, ¿no? Cuando contamos una anécdota en el trabajo es lo mismo, ¿sí? Y para contarla bien, tenemos que tratar de ubicar al otro en los tiempos, ¿no? O sea, si entramos a contar todo mezclado, vieron que a veces hay gente que no se lo entiende cuando quiere contar una anécdota, o no. Es muy confuso, a veces no sabe manejar esos marcadores temporales y uno, bueno, si estás con él le puedes preguntar, pero no, no te entiendo, a ver, ¿cómo fue? Ese es el principio, le decimos, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿No les ha pasado? Sí. Claro, ¿vieron? Bueno, veces no significa, ¿vieron cómo cuánto importan los marcadores temporales? ¿Sí? Que nosotros nos podemos ubicar en el tiempo para entender algo que nos están narrando. Bien,
o los textos de Yo también historia. quería aportar, Sí. Laura, Dale. soy Adriana. Dale, Vos sabés que Adriana. yo soy malísima para contar las cosas, porque quiero contar todo a la vez. Quiero Bien. contar el principio, pero el final, y a la vez lo que pasó en medio. Bueno, eso es un problema de No me sé organización. ordenar, ¿eh? Es un problema de organización que cuando vos Claro. escribas lo vas a tener que resolver, porque una cosa es cuando vos estás con el otro y te puede repreguntar, otra cosa es cuando uno escribe donde el texto queda escrito y ahí lo vas a tener que organizar. Para eso se organiza antes. Vos te sentás con un caso y vas haciendo, bueno, mira, esto primero, esto segundo, esto tercero, ¿sí? Claro, Por sí. ejemplo. ¿Sí? Claro, Por eso claro. los textos escritos no son espontáneos. No es que yo me senté en una hoja y de repente soy la iluminada. Eso también es la idea que yo quiero que ustedes se queden. Yo no soy, ninguno de nosotros es un iluminado, que se sienta frente a una hoja y dale, le sale el texto de no sé qué. No, no. Todos tenemos una etapa en la cual hay que pensar mucho, planificar mucho, ¿sí? Y volver una y otra vez, uno cuando está escribiendo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a las otras que dijimos. La expositiva explicativa, que está ligada al proceso de facilitar la comprensión a alguien que evidentemente tiene menor conocimiento que quien está enunciando, ¿no? Que nosotros ¿qué hacemos? Explicamos cuando el otro no sabe y nosotros sabemos. Salvo alguno que quiera explicar cuando no sabe. Bueno, siempre hay. Pero bueno, tratamos de explicar cuando sabemos, ¿sí? Entonces usamos ciertos recursos, esos que dijimos, ¿no? Por ejemplo, que amplificamos, lo decimos con otras palabras y no me entienden. Bueno, todos esos recursos que tienen que ver con la explicación, bueno, son propios. Si se responden a un problema o pregunta que puede estar explícito o implícito, sí. O sea, porque vos explicás cuando hay algo que no se entiende, hay una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ay, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Me podés decir esto que no entiendo qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? O sea, entonces explicamos. Fíjense que la secuencia explicativa también podría estar perfectamente, por más que el texto sea argumentativo, que parece que es expositivo o argumentativo, así nos enseñaban en la escuela, no, y sin embargo, uno explicando también puede argumentar, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, y la argumentativa es la que nosotros vamos a desarrollar, es la que se vincula con situaciones de opinar, eso es lo que por esto es más fácil, juzgar, convencer también, porque nosotros la usamos mucho en casa, ¿sí? ¿Cómo no? Estamos siempre tratando de convencer al marido de algo, a la amiga de otra, me acompañás acá, me prestás tal cosa, ¿sí? Seguramente daremos algún argumento, que sería un argumento, algo que fundamente lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Convencer. Como dijimos antes, una secuencia argumentativa siempre implica algo, ¿sí? Algo que uno quiere o lo que se afirma, ¿sí? Lo que uno piensa, lo que uno opina, y algún fundamento, ¿sí? O sea, ¿por qué digo yo? Porque si no opinamos, por opinar, pero normalmente, si estamos hablando de una película, uno da una explicación de por qué. Incluso cuando uno da un justificativo, dice, ay, mira, llegué tarde porque bla, bla, bla. No dice, llegué tarde. O no, porque no. Claro, tratamos de no hacerlo, tratamos de, todos nosotros, tratamos de poner algún argumento. Decir, llegué tarde, listo. Decir, llegué tarde porque no me andaba internet, llegué tarde porque, no sé, se descompuso mi mamá, llegué tarde, cada uno, por ejemplo. Eso es decir algo y fundamentarlo. Y acá es importante pensar, fíjense, como dos textos pueden usar el mismo tema, ¿sí? Y sin embargo, por ejemplo, una ley. Supongamos que el tema sea una ley, que ustedes van a tener, algunos de ustedes van a tener como tema las leyes de Yolanda, la ley Yolanda, la ley Micaela. Por eso traje este ejemplo, ¿no? Ya las tenemos. Ya las tienen, perfecto. Entonces, ¿es lo mismo explicar la ley que argumentar a favor o en contra? No es lo mismo. No es lo mismo. No, Bien, perfecto. Acá se ve claramente que la intención es otra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que no es para hacer comprender. Entonces, ustedes cuando van a hacer un texto argumentativo, van a tener que argumentar a favor o en contra de la ley, o de alguna postura, o de su implementación, o de lo que quieran, pero
van a tener que tomar una postura con respecto a algo y defender esa postura, no describir la ley, ¿sí? ¿Entiende? Es muy diferente. Otra cosa es explicarla. A alguien que no conoce, ustedes le podrían explicar la ley. El texto es diferente, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Dónde predominan las secuencias argumentativas? Entonces, el artículo de opinión, no sé si leen las críticas, muchas veces leemos de las películas, de los libros, en los discursos políticos, ni que hablar, en la publicidad, porque nos quiere hacer comprar, digamos, ¿no? Entonces, tiene que fundamentar por qué. Lo interesante de la secuencia argumentativa, ahora ya lo vamos a ver, es como también tiene, no solo se basa en las cuestiones lógicas, o sea, no solo te da argumentos lógicos, te da argumentos que tienen que ver con lo emocional, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, nunca lo había visto de esa manera. O sea que cuando yo quiero argumentar algo, Sí. no es que quiero que entiendas lo que estoy diciendo, sino, en cierta manera, convencerte. Te estoy persuadiendo que es así. Exactamente, Adrián, sí. Ah. Exactamente, vos haces, cuando te piden un texto argumentativo, es que vos defiendas una postura. Por ejemplo, esta ley, supongamos, incluso puede ser esta ley, es muy interesante, pero está mal implementada, como hay gente que opina de algunas leyes. Por ejemplo, que no sirve como se implementó, que no sirven esos cursos, se los aprueba cualquiera. Yo he escuchado muchas. Eso ustedes van a tener que investigar después para buscar qué voces hay a favor o en contra y por qué, ¿no? Como para poder tomar una postura, ¿no? La postura sería tu tesis. Ahora, eso igual, no se preocupen, porque esto es general. Acá estamos hablando, fíjense, de todas las secuencias que podemos encontrar y todas las secuencias que podemos usar. Vos también podés explicar por qué no, y lo estás usando como un argumento, ¿sí? Vos podés explicar a lo mejor que la ley, en realidad, como podés explicar cómo se implementa y que esa implementación, entonces, por eso que vos explicás, no es buena. ¿Se entiende? Lo estás explicando. Pero estás usando esa explicación para argumentar. O sea, yo te explico cómo se hace, por ejemplo, cómo se hace el curso para aprobar la ley Yolanda, ¿no? ¿Cómo está implementado esos cursos con los que tienen que cumplir todos los empleados del Estado, todos los de la gente que trabaja en el Estado, suponete. Y vos podés decir, sí, pero está tan mal hecho que lo aprueba cualquiera. No. Mira, agarrás y apretás dos botones, entonces vos puede ser que a favor de la ley te parezca que está mal implementada, entonces vos podés tener esa tesis y después, para decir que por qué está mal implementada, vos a lo mejor vas a necesitar explicar cómo se implementa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Adriano, o te estoy confundiendo? Perfecto, perfecto. Sí, Claro. me cambió la vista de lo que yo tenía que interpretaba como argumentar algo. Que no es simplemente sino que vos lo entiendas, sino que yo tengo que persuadirte por qué es claro, así. vos tenés que explicar por qué. ¿Por qué sostenés eso? ¿Sí? Lo que quieras que sostengas. No sé, vos. ¿Por qué decís que esta película es buena? Por ejemplo. ¿Sí? Bien. Lo digo con algo más sencillo, ¿no? ¿O por qué pensás que esa ley es útil, es buena, es lo que quieras? ¿Sí? Bien. Bueno, quería hacer esta diferencia porque justamente tal vez ustedes tengan que hacer después una presentación con un texto que explique y bueno, a lo mejor tengamos bien claro cuál es la diferencia. Pero que eso no quiere decir que yo no pueda explicar para argumentar, ¿sí? Yo puedo explicar, pero para argumentar. Explico cómo es para decir que en realidad es malo como se está haciendo, por ejemplo. ¿Entiende? Bien. O por ejemplo, como pasa con la gente de enfermería, que va a tener que argumentar a ver cuáles son las cosas que decidió hacer frente a esa situación, problema que le plantearon, va a tener que explicar, mire, yo propuse esto, bla, 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 ¿no? Explica para decir por qué tomó una determinada decisión, por ejemplo, ¿no? Explica como argumento. Eso es lo que, justamente a eso vamos. A que esto no es blanco o negro, ¿no? O sea, yo estoy tratando de argumentar, pero para argumentar puedo narrar algo, puedo explicar algo, ¿sí? ¿Se entiende eso ahora?
Es lo que estoy tratando de decir. Pero mi finalidad es distinta, ¿sí? Que no era explicar, mi finalidad es convencer, ¿sí? Es explicar por qué. Me parece bueno, malo, más o menos, qué sé yo, eficaz, o me parece que bueno, que hay que mejorarlo mucho, que no está teniendo efecto, lo que sea. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña como síntesis de esto. ¿Hay preguntas más por ahí? Hay preguntas más por ahí, miren. ¿Más preguntas por ahí? Bien, nos quedan estas secuencias, las instruccionales, que lo que hacen es prescribir, que prescriben acciones que deben o no realizarse, ¿no? Por ejemplo, las leyes a veces dicen no se puede tal cosa, o cómo se tienen que hacer las X cosas, ¿sí? Lo que hacen es prescribir, ¿sí? Fíjense que también las leyes de alguna manera tienen una finalidad que tiene que ver con influir sobre los receptores, lo mismo que la argumentación. Tratan de influir sobre el receptor, pero adentro los textos instruccionales o las secuencias instruccionales están organizadas de distintos modos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, Sí. quería informarte que a mí tengo muy mala conexión y se me escucha muy trabado y se me sale la calle, se me entra, se me sale la calle, se me entra y no entiendo nada de lo que estoy diciendo. Así que lo voy a ver por la grabación, si no te molesta. No, por supuesto, sí, ya sabemos que pasa eso, lamentablemente es un problema de las conexiones, y hoy debe estar peor, así que no te preocupes. Y lo importante es que esto salga bien después para que ustedes lo puedan recuperar. Sí. Acuérdense que nosotros conversamos sobre esto, no es algo que tienen que saber de memoria nunca, sino que les sirva a ustedes después para esto, para sacarse dudas, ¿sí? Porque por ahí lo van a buscar a cualquier lado y, bueno, entonces la idea principal hoy es pensar en eso, ¿sí? En pensar como los textos están construidos por distintas secuencias, que cada secuencia, ¿sí? Tiene un modo de organizarse que a mí me ayuda a saber que es una secuencia instruccional, por ejemplo. En el caso de las instrucciones, vieron que se ordenan porque tienen un orden que es cronológico y lógico. Cuando vos te dicen en un manual cómo haces para armar algo, te lo tienen que decir en un orden en el cual lo tenés que realizar, porque si no, no lo puedes realizar. Lo mismo una receta de cocina. Esos son textos instruccionales, ¿sí? ¿Estamos? Por eso dice, y a mí me sirve, porque yo veo que si que hay algo que no entiendo, posiblemente no esté bien ordenado, ¿sí? O no esté bien explicitada la acción, ¿sí? Y si pensamos en textos, por ejemplo, las recetas, fíjense que también tienen partes descriptivas, o tienen una lista, muy frecuentemente primero tengo la lista de ingredientes, y es una lista, ¿sí? Donde se describen los ingredientes, que eso ya no sería básicamente instruccional. Instruccional es cuando me dan las instrucciones de cómo preparar. Como el papelito de los remedios, por así decirlo. Igual. El que viene adentro. Claro, que está muy tal cual. ordenado, tiene las instrucciones. Bien. Claro. Pero, sí, exactamente. Sí. Bien, perfecto. Bien. Todos esos, ahí no figuraba el de los remedios, pero están los manuales de uso, los de juego, los que te explican cómo organizar un juego, un experimento, una experiencia, bueno, todo lo que tiene que ver con las normas, con las leyes, ¿sí? ¿Sí? El objetivo es que la persona que lee eso lleve a cabo ciertas acciones o no lleve a cabo ciertas acciones, ¿sí? Justamente lo contrario, y pero que cumpla esas instrucciones, ¿no? Entonces, en algún punto esto podríamos decir, bueno, el argumento también busca convencerte, bueno, esto también busca convencerte, pero la forma en cómo está organizado ese texto no tiene nada que ver con el texto argumentativo, donde hay algo que yo sostengo y lo defiendo. Acá no, ¿sí? Bien. Por eso yo les decía, ¿en qué nos influyen las secuencias? Conocer de secuencias. Bueno, nos ayudan a la lectura, ¿sí? Porque ya sabemos, y si hay alguna cuestión que no está, que nos hace ruido, es porque hay algo importante ahí, por ejemplo, en el caso de un instructivo, podría ser el orden, que es fundamental. El orden, ¿sí? O que no esté bien descrita la instrucción, ¿sí? Realizada la instrucción, porque en realidad la instrucción siempre se da en modo imperativo, tiene algo de imperativo, ¿no? Como, no sé, revolver
durante 5 minutos, a fuego fuerte, te está diciendo qué hacer, te está ordenando. ¿Sí? Bien, y llegamos a esta que la conocemos todos, que es la dialogal, que bueno, tiene que ver con justamente la característica de la dialogal, es que hay un intercambio entre dos interlocutores, ¿sí? O dos sujetos, ¿sí? Y que se van cambiando los turnos. ¿Para qué me sirve saber que se están cambiando los turnos? Y también porque yo sé que primero habla uno, después habla el otro, primero habla uno, después habla el otro, ¿sí? Bueno, a veces uno habla varias veces. Hay algunos que no les gusta dar el turno de habla, pero básicamente eso también nos sirve para comprender una conversación, ¿o no? Por ejemplo, una entrevista. Sabemos que alguien, cuando leemos una entrevista, sabemos que hay una pregunta que es de quien está entrevistando y que después viene la respuesta de quien está entrevistado. Fíjense cómo entender cómo se organiza esa secuencia nos sirve para leer, por ejemplo, y para comprender. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Entonces ahora viene la parte de ejercicio, que ahora que tienen que pensar ustedes. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En un texto argumentativo, ¿puede haber una secuencia dialogal? O sea, entre ambas personas argumenten el mismo tema. A ver, yo creo que podés incrustarla. Yo no te voy a decir que no, porque la verdad que los textos argumentativos son bastante creativos. A lo mejor vos podés traer a colación un diálogo que escuchaste en la calle, con él, ¿no? A lo mejor podés presentar el tema y podés introducir un diálogo como diciendo, usted habrá escuchado este diálogo muchas veces, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en los fallos Por eso no lo judiciales descarto, no lo descarto porque se da eso. el texto argumentativo, perdón, el texto argumentativo Sí. es muy flexible. Entonces es uno de los textos más flexibles que hay. O sea que si a vos le encontrás la vuelta para usar una conversación, algo que vos escuchaste, ¿no? ¿Te sirve como argumento? Y sí, podría servir. Imagínense a alguien que está diciendo, los políticos no sirven para nada, por ejemplo. Sí, lo mejor sería que volvieran los militares. ¿Yo no podría usar eso como argumento? Sí. O podría decir, ¿cuántas veces hemos escuchado esto y seguimos escuchándolo? Por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor lo podemos usar para argumentar. ¿Cómo? De alguna manera, sí, hay, qué sé yo, tu postura puede ser, las personas siempre buscamos a alguien que nos venga a poner orden, o qué sé yo, supone, ¿no? ¿Te das cuenta? Como vos de repente podés usar un diálogo, ¿no? Y lo incrustás dentro de tu argumentación, ¿verdad? Sí. Entonces, no descartemos nada, porque ese era el tema. Es decir, nosotros en un texto que tiene una función, digamos, de argumentar o que pretende argumentar, de cualquier manera podemos usar distintas secuencias. ¿Sí? Bien. Vamos a leer esto a ver si ustedes identifican distintas secuencias. En base a esto que estuvimos viendo, ¿hay una predominancia, por ejemplo, lo temporal? ¿Hay alguna palabra que me pueda orientar en eso? ¿Hay una secuencia dialogal? ¿Hay una secuencia descriptiva? Esto es un cuento, o sea que tampoco ustedes se orientarán porque tendrán que darse cuenta que cuál será la predominante, la secuencia predominante si se trata de un cuento. La secuencia temporal. Narrativa. Es narrativa. Está muy bien igual. Secuencia temporal. Es narrativa. Está muy bien porque lo temporal es lo que es muy importante en la secuencia narrativa, ¿verdad? Bien. Vamos con el primer párrafo. Lo leo por si no lo ve alguno. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista. Si tuviéramos que ir hasta ahí, ¿qué tipo de secuencia piensan ustedes que le darían ustedes a eso?
Narrativo. Es una secuencia narrativa. A ver, algunos dicen descriptiva, y otros dicen narrativa. Es predominantemente, no está. Me está narrando es que tienen que ocurrir hechos. ¿Qué hechos El tiempo. ocurren? Temporal. Temporal, está el tiempo. ¿Dónde está? En el horario, en las 10 de la mañana. Y está también frente al río Charles. Es un lugar donde está. Claro. Pero si es un lugar, estamos hablando de lo espacial. ¿Sí? No, No de lo temporal. sino, claro, en lo temporal serían las 10 de la mañana. ¿Qué predomina ahí? Y, ¿Pasó algo? ¿Ocurrieron cosas? Yo había dormido bien mi clase de la tarde anterior. También está, claro. hablando de un Si tiempo. vos tomaras eso solamente, podrías decir, bueno, sí, esto es narrativo. Está diciendo que no durmió bien el día anterior. Si yo mirara todo el párrafo, ¿ocurrieron cosas? ¿Avanzó la historia ahí? Dijo, describe. No. Bueno, Sí. fíjense, vamos a compararlo si quieren con el que sigue. Sentí de golpe la impresión. Estoy ocupada, Lucy. Sentí de golpe la impresión, que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Entonces, cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana, lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca he sido muy entonado, era el estilo criollo de la tapera de Elías Regules. El estilo, me falta un puntito ahí, el estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Tuvieran que decir acá, ¿pasaron cosas? ¿Hubo hechos que transcurrieron en el tiempo? Sí, se sentaron al lado en el banco. Bien, hay alguien que se sentó en el banco, se había sentado, ¿sí? ¿Qué más? Alguien que se pone a... El otro dice, se había puesto a silbar. Silba. Bien, eso que silbaba, ¿qué pasó con eso que silbaba? Le hizo acordar a algo que... Trajo recuerdos. Bien, recuerdos, le trajo recuerdos. Sí. Perfecto, está muy bien sintetizado, ¿sí? Bien, quiere decir que acá, ¿de qué secuencia podríamos hablar predominante? Si tuvieran que decir, acá predomina un tipo de secuencia como narrativa, ¿sí? Y tiene que ver con lo temporal, y se acuerdan que una es consecuencia de la otra, tiene que pasar algo para que pueda pasar lo otro, ¿sí? La del ómnibus. ¿Es narrativa? ¿Es descriptiva? ¿Es argumentativa? Es descriptiva, está describiendo lo que pasó. Todo lo que pasó, exacto. Temporal. Es descriptiva. Descriptiva. Describe la situación. ¿Pero está describiendo una situación estática? Eso es describir. Porque si estás temporal. Lo que sucedió. Lo que pasó, está contando lo que pasó en el momento. Si está contando, entonces no es descriptiva, porque está contando, es narrativa. Contar es narrar. Es narrativa. Ah, claro. ¿Esto pasó todo en un solo momento, congelado? Yo puedo distinguir hechos. No, hubo varios momentos. Bien. Entonces, fíjense, narra hechos que ocurren en distintos momentos, ¿sí? Alguien se había sentado en la punta del banco. Él estaba sentado en un banco. Alguien se había sentado en la punta del banco, en la otra punta. Esa persona se puso a silbar, ¿sí? Después que se había sentado. O sea, que quiero decir que no es el mismo momento. Está bien. Y la narrativa es dinámica. Es que ocurren varios hechos, ¿sí? Esa persona se pone a silbar, y como dijo alguien por ahí, ¿sí? Eso le trae a la memoria a quien está sentado. Eso ocurre después, porque para que algo te recuerde, ese silbido te recuerde algo, primero tuvo que haber silbado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son hechos que van ocurriendo. Y fíjense cómo hay estos temporales. Sentí en los verbos, por ejemplo, sentí de golpe, ¿viste? Como decir de golpe, ¡pum! Cosas que indican, o adverbios que indican una cuestión que está relacionada con el tiempo, ¿sí? De haber vivido ya aquel momento,
¿Mm? En la otra punta de mi banco está bien, uno puede decir esto, en la otra punta de mi banco alguien se había sentado, pero se había sentado, quiere decir que se había sentado antes de que lo esté narrando, ¿sí? ¿Mm? Yo hubiera preferido, pues, yo hubiera preferido, Laura, sí, no, discúlpame, te iba a preguntar, ¿ese texto cómo se entendería si fuera estático, si fuera descriptivo? Para ver la diferencia entre narrar y describir. es que lo que pasa es que vos nunca podés hacer describir, sí, que podés encontrar que algo te describe, ¿sí? Por ejemplo, cuando te dice la otra punta de mi banco, te está ubicando algo espacial, pero te lo está ubicando para narrar. O sea, la finalidad, en este caso, es contar hechos que transcurren en el tiempo, ¿sí? Que están secuenciados. Yo puedo decir, este recuerdo que le vine a este señor, o esto de reconocer con horror que ya había escuchado la voz de este señor, es después, ¿sí? Que antes tuvieron que venir esas palabras, ese recuerdo, y que antes tuvo que haber silbado ese señor, eso que silbó, y que antes entonces fue cuando se sentó, ¿se entiende? O sea, hay una cuestión temporal que yo no la puedo dejar de ver. Por supuesto que siempre vas a encontrar palabras que te describen. Por ejemplo, reconocerla no dice lo reconocí. Si esto fuera solamente narrativo, capaz que no diría la reconocí con horror. Con horror es un modo de reconocer que remite un poco a describir el modo en que lo reconoció, ¿sí? Pero es obvio que acá están pasando cosas, que está transcurriendo el tiempo, ¿sí? O sea, es predominantemente narrativo. Claro, porque por eso decimos predominantemente narrativo. Porque acá están ocurriendo hechos, yo los puedo ubicar en el tiempo. Puedo decir, esto pasó primero, esto pasó después, esto pasó después, esto pasó después. Y además, para que haya pasado esto, de que él reconociera con horror esas palabras, primero tienen que haber venido las palabras. Es que dice, luego vinieron las palabras. Así que primero hubo un silbido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primero silba el que se sentó. O sea, vamos al principio. Él estaba sentado, ¿sí? Un acto durativo. Estaba sentado en ese banco. Alguien se había sentado en la otra punta, ¿sí? Ese alguien que se había sentado se pone a silbar. ¿Cuándo? Después, ¿sí? Cuando se pone a silbar, ¿qué le pasa? Él reconoce, ¿sí? Ese silbido que le hace recordar algo. Dice que me retrajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de algo. Lo lleva hacia atrás en el tiempo. ¿Sí? Luego, fíjense ese luego significa después, vinieron las palabras, es decir, que ese señor que se sentó ahí, ese otro, no solo silbó, sino que también, ¿qué hizo? Habló, ¿sí? Porque cuando dice luego vinieron las palabras, ¿sí? Es una metáfora para decir que habló, ¿verdad? No importa cuáles eran. La voz no era la de Álvaro, dice, pero quería parecerse a la de Álvaro. Dice, la reconoció. Para haberla reconocido, primero el Señor tuvo que haber hablado, ¿sí? ¿Se entiende todo esto? O sea, que hay una relación temporal y también de causa y consecuencia, ¿sí? Para que algo ocurra, después tiene que haber ocurrido antes otra cosa. Para que él se horrorice de esa voz, primero tiene que haber hablado ese otro que habla. ¿Queda claro esto? Sí, gracias, Laura. No. Sí, ahora sí. En cambio, comparemos ahora esta. Serían las 10 de la mañana. ¿Ven que dice un tiempo? Pero hay algo que me haga pensar que fue mucho más allá. Dice, yo estaba recostado en un banco. Frente, ¿qué sería frente, por ejemplo? Habla de un lugar, estaba en un banco, frente al... Me está hablando de un espacio. Espacio. Bien. Estaba tiempo pasado frente al lugar. A 500 metros a mi derecha. ¿De qué me está hablando? Si dice 500 metros y a mi derecha. ¿Está hablando de tiempo o de espacio? Espacio. Bien. Había un edificio que me está describiendo o narrando. Describiendo. Cuyo nombre no supe nunca. Fíjense que hasta ahora no me narró nada, no pasó nada. El agua gris,
carreaba largos trozos de hielo. ¿Está escribiendo o está narrando? ¿Pasó algo ahí? Escribiendo. Escribiendo. ¿Vieron? Exactamente. Escribe y narra a la vez. Bien. Y bien, es cierto que dice, el río hizo que yo pensara en el tiempo. Digamos, algo pasó. Quiero decir, el río hizo que yo pensara en el tiempo. Pero está siempre como en ese momento, ¿no? Y ahí dice esto que dice, yo había dormido bien. Pero básicamente podríamos, si tuviéramos que pensar en este párrafo, ¿ustedes lo ubicarían más como una descripción del lugar o como una narración de algunos hechos? Una descripción del lugar. Descripción del lugar. Bien, porque es lo que predomina, o sea, me está diciendo que el agua era gris, o sea, me está ubicando en el lugar, ¿sí? ¿Sí? Pero en tiempo pasado. Claro, siempre tiene que tener un tiempo, porque es una narración. ¿Se acuerdan que la secuencia predominante es narrativa, ¿sí? La cronología. Es narrativa la secuencia, pero en este caso, acá en este pequeño párrafo, básicamente me está narrando el lugar donde él está, donde se encuentra, cómo está frente al río, a mi derecha había un edificio alto, no sabía con leer, el río tenía hielo, el agua era gris. Eso básicamente nosotros decimos que es una narración, ¿verdad? Es una ficción, ¿verdad? Bien. ¿Cierto? Quien dijo que había dormido mal, eso sí es narrativo. Pero la predomina en este párrafo, ¿no? Fíjense que esto es lo único que dice narrativo, ¿no? Esto que dice, yo había dormido bien en mi clase anterior, había logrado, creo, interesar a los alumnos. Pero acá vuelve a decir, no había un alma a la vista, es otra descripción un poco del lugar, que nos da una idea de dónde está, ¿no? Un lugar donde no hay nadie, está frente a un río, te trae agua gris, ¿sí? Hay un edificio alto que está 500 metros a su derecha, ¿se entiende? Y ahora entonces vamos al tercer, acá este párrafo que dice, me le acerqué a ese señor que estaba hablando, y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo, le pregunté, ¿en el número 17 de Malañú, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. Bien. Si ustedes tuvieran que decir esta parte, ¿qué predomina acá? Predomina una secuencia dialogada. Diálogo. Bien, perfecto. Entonces esto era un poco lo que estábamos viendo, tipos de secuencia diferentes, ¿sí? Dentro de un mismo texto. Entonces, si yo voy solamente con la impresión de que en un texto hay un solo tipo de secuencia, me va a costar escribirlo, me va a costar comprenderlo. Esa es un poco la idea general de todo esto. ¿Para qué sirve entonces reconocer las secuencias textuales? Elvira Darnoux, que dice, los géneros discursivos se reconocen por el predominio de determinado tipo de secuencia. Es decir, que la secuencia que predomina es la que de alguna manera le va a dar el título al género. Por ejemplo, un género narrativo va a ser un género donde predomine la secuencia narrativa. ¿Sí? Un género instructivo, ¿sí? ¿Se entiende? Y el otro que nos dice muy importante, no hay textos puros con un solo tipo de secuencia. Que reconocer las secuencias ayuda a la lectura y a la producción de textos, porque cada secuencia implica diferentes modos de organizar y jerarquizar la información. ¿Sí? Esto que nosotros vimos. Por ejemplo, yo tengo que describir algo, tengo que prestar mucha atención a las cuestiones espaciales. ¿Dónde estaban las cosas? Supongamos, como dijo ahí alguien, un acta, una escena de un crimen, un choque, lo que sea. Tengo que prestar mucha atención a cómo estoy diciendo, si viene por la derecha, por la izquierda, por qué mano, ¿sí? ¿Dónde estaba yo parado, etcétera? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy describiendo, ¿sí? En cambio, si yo estoy contando, tengo que tener cuidado de manejar bien esos conectores temporales, marcas temporales, para que el otro pueda organizar en su cabeza cómo sucedió eso. ¿Entiende? Como para darle un ejemplo a esto. Yo estoy frente a algo que yo reconozco como argumentativo, donde está tratando de convencerme de algo, de una postura. Yo ya sé que tengo
que encontrar una tesis y tengo que encontrar argumentos. Entonces, yo tal vez lo lea con esa clave de lectura, ¿se entiende? Yo voy a tener una clave de lectura distinta cuando yo estoy leyendo una novela. Que yo sé que ese texto, o si tengo que escribirlo, tengo que escribir un texto argumentativo, como alguno de ustedes dijo, entonces yo ya sé que no tengo que explicar, sino que tengo que argumentar, tengo que convencer con lo que digo. Claro, tengo que convencer, tengo que decir primero qué es lo que yo pienso y después convencer, justificar. Aunque use secuencias explicativas. ¿Bien? Otra cosa que va a decir el Vidadarnu es que el texto, el discurso académico, o sea, los discursos que usamos, por ejemplo, en la universidad, son textos para estudiar, para aprender, se sitúan, y acá es lo interesante, pueden ser predominantemente expositivos explicativos, pueden ser argumentativos, pero esos son dos polos, porque en el medio hay textos que son las dos cosas, es decir, que son algo expositivos, algo argumentativos. Bueno, y de hecho hay géneros que se caracterizan por tener esas dos variables, como puede ser un ensayo, de pronto. Es un típico género universitario. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pensar que esos son dos polos. Como dijimos recién, a lo mejor podemos argumentar explicando. Y en ese caso hay una predominancia del argumentativo, pero hay un uso de lo explicativo. Y acá entonces yo les voy a presentar entonces este cuadrito que de alguna manera me pone o me marca las diferencias entre esos dos polos. ¿Qué quiere decir que son dos polos? ¿Qué entendemos por dos polos? Dos puntos opuestos. Bien, dos extremos. Son como dos extremos, ¿sí? En el polo, el texto que ponele casi podríamos decir es casi un prototipo de un texto expositivo. Bueno, pasa todo esto que está acá. En el texto que es todo esto que está acá. En el texto que está más situado en el polo argumentativo típico, pasa esto que está acá. Pero en el medio hay textos que son argumentativos, pero que usan explicación, ¿sí? O al revés. O textos que son o que están en el polo explicativo, pero que argumentan también. No solo explican, sino que argumentan. Eso quiere decir, en los polos encontramos una cosa, pero que en el medio hay otros tipos de textos en los cuales coexisten estas dos cuestiones. O sea, que no es que un texto es explicativo o argumentativo. Porque muchas veces nos han enseñado en la escuela eso. Nos han enseñado separado. ¿Vieron? El texto explicativo, el texto argumentativo, y en el medio nada. Y nosotros vamos a encontrar, hay muchos textos que, como les dije recién, usan, por ejemplo, algo que es propio del texto expositivo, como puede ser una cita, autor, fecha de publicación, etc. Y la pueden usar en un texto argumentativo, como una cita de autoridad. ¿Sí? Bien. Entonces acá les voy a pedir, alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, vamos a mirar un poquito. Esto que está acá en el polo argumentativo lo vamos a seguir trabajando en la clase próxima, ¿sí? Porque ahora Margarita les va a mandar un trabajo práctico que tiene que ver con esto. Un texto argumentativo, así que no se queden con que esta va a ser la única explicación sobre el texto argumentativo para que ustedes lo produzcan. Esto simplemente me va a mostrar dos tipos de textos, o dos, no me gusta la palabra tipo, dos géneros, o dos, no, tampoco son géneros, porque en el medio hay un montón de géneros. Son como, justamente, dos, por eso le llaman polos ellos, ¿no? O sea, hay textos que están en el polo expositivo, otros en el polo argumentativo, y otros en el medio. ¿Y qué características tiene? Un texto que se sitúa predominantemente, un texto predominantemente expositivo, explicativo, ¿qué hace? Pretende informar. ¿Sí? ¿Y cómo informar? Bueno, esto es típico también del ámbito universitario. Presentar un conocimiento que ha sido construido por otro. ¿Sí? Yo
uso, conocimiento construido por otro. No por quien está enunciando, sino por otro. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre tengo que decir, según tal persona, tengo que ubicar dónde se construyó ese conocimiento, ¿sí? Es decir, que estamos pensando en textos justamente que son para explicar, enseñar, ¿sí? Aprender. Tienen que ver con el conocimiento. Son textos que están relacionados con el conocimiento. ¿Sí? Pues hay diversos textos, obviamente, que están Laura, relacionados. Sí. me tengo que retirar. Saludos. Bueno, Brenda, saludos. Bien. En cambio, dicen, el polo argumentativo no están buscando informar o presentar un conocimiento que ya está producido. Por eso dicen, traten de presentar el conocimiento como si fuera científico, como si fuera producido en otro lado. Son todos los textos científicos, de ciencias, no solo ciencias naturales, sino de ciencias sociales, también, o de cualquier ciencia. Es decir, son textos que buscan, ¿sí?, explicar algo que no es un conocimiento de esa persona, sino algo que ya fue construido. Fíjense, por ejemplo, un manual, ¿sí? La enciclopedia no es la que produce el conocimiento, hay otros que han investigado eso y el manual lo reproduce, por ejemplo. Una enciclopedia, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí algo que tienen cercano a ustedes. Es un conocimiento que lo construyeron científicos, por ejemplo, y la enciclopedia me lo explica. Me explica eso que no es un conocimiento que construyó la enciclopedia. ¿Se entiende esto? ¿Entienden? Justamente porque pretende como parecer objetivo y válido como algo que ya está construido, que ya está legitimado, es que cuando se escribe este tipo de textos, se usa un registro, o sea, el modo en que se escribe, trata de ser objetivo. No va a aparecer alguien diciendo, me parece que el tigre es un mamífero. Jamás. Va a afirmar, el tigre es un mamífero de la familia, de los felinos. ¿Se entiende? Lo va a afirmar. Va a usar la tercera persona. O el impersonal. Por ejemplo, se ha investigado el hábitat de los tigres en la India, etcétera, etcétera. Esto que tiene que ver con enunciar sin involucrarse quien está hablando, ¿sí? Se habla en tercera persona directamente de lo que se habla. Si se habla del tigre, se habla del tigre, así en tercera persona. El tigre es tal cosa. Incluso esta estructura, ¿no? La estructura que llamamos canónica, que tiene que ver con el sujeto, el tigre, verbo, vive en la selva de Sumatra, no sé, ¿se entiende? Esa estructura que es una estructura muy clara, porque la lógica de este texto explicativo justamente quiere ser claro, quiere explicar, entonces se usan también citas para darle validez, por ejemplo, una investigación realizada en el año tanto por el científico tal, ¿sí? ¿Sí? Nos cuenta tal cosa, por ejemplo, o nos dice o nos afirma que los tigres están en vías de desaparición, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que hacen es citar voces expertas, ¿sí? Para, de alguna manera, decir, yo no me hago cargo, el que está ahí diciendo, yo estoy contando algo que este conocimiento se produjo en otro lado. Lo produjeron los científicos, y yo lo estoy simplemente diciendo lo que ellos dijeron. ¿Sí? No hay alguien que se esté haciendo cargo ahí, en ese texto. ¿Entiende lo que digo? Sí, se comprende. Sí. Bueno, esto es muy importante porque es justamente lo contrario a lo que ocurre con el polo argumentativo. En el polo argumentativo, quien afirma algo se hace cargo de eso. Busca los argumentos, ¿sí? Y por supuesto que manifiesta su opinión, su manera de pensar, su ideología, ¿sí? Y la confronta con otros, por supuesto. Dice yo, acerca de este tema, pienso, estoy a favor del aborto o mejor dicho, estoy a favor de la interrupción del embarazo
pero estoy en contra de la interrupción del embarazo por, o estoy en contra del aborto. Quienes digan que están en contra van a decir aborto, quienes digan que están a favor van a decir interrupción del embarazo, porque no es lo mismo interrupción del embarazo, o sí, que me dicen directamente el asesinato, van a decir los que están en contra, ¿no? Fíjense cómo se usan, no solo que hay un involucramiento personal, pero también hay como determinados usos léxicos, o sea, uso de palabras que son valorativas, ¿sí? Porque decir que la interrupción del embarazo es un asesinato, ¿sí? Hay una carga ahí, que es ideológica, que es valorativa, ¿sí? Ya de alguna manera es decir, bueno, yo estoy con la idea de que interrumpir el embarazo es matar. ¿Se entiende? Eso es decir que es asesinato. En cambio, quienes van a defender la postura de la interrupción del embarazo, que no van a usar ese término, sin lugar a dudas, porque no les serviría para su defensa. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Sí, se entiende Sí, perfecto. sí, totalmente. Entonces, yo en el argumentativo uso las Entiende. palabras con carga de valor, por el valor que yo les doy, ¿sí? Un valor ideológico, ¿sí? Cuando yo digo, estos políticos, ya además de decir eso, ponele, o decir casta política, ¿sí? Implica un pensamiento sobre quienes se dedican a la política, ¿no? Es valorativa. No, ojo, que yo no estoy valorando acá, no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, estoy diciendo cómo usamos nosotros la lengua cuando queremos defender algo. Cuando suponete viene fulano y dice, porque la casta política está tratando de decir, ellos, que son la casta política, ¿sí? Está diciendo, tienen algo malo, ¿sí? Entonces, hay una valoración sobre eso, sobre los políticos, ahí, al decir eso. Entonces, ¿qué ocurre en el polo argumentativo? Yo utilizo el lenguaje con más libertad, ¿sí? Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Es como decir, bueno, yo opino esto, lo voy a defender. Entonces, muchas veces incluso se cita, como dice acá, el léxico, o sea, el léxico se pega a las palabras, con cargas valorativas, con carga ideológica, ¿sí? Cuando se dice los gorilas, hay una carga ideológica, ¿sí? O cuando se dice la derecha, obvio. Lo mismo cuando decimos los zurdos, o los, ¿cómo se les llama? Los de la cámpora. O sea, hay una carga ideológica en eso. Estoy hablando para dos lados. Los montoneros. Los montoneros. Ah, Bien. Bien. Y sobre todo cuando decimos los montos, ¿no? Porque los montos es como despectivo, ¿se entiende? Y por los progre, ¿sí? Los montos, los progre, estamos como teniendo los fachos, Los choriplaneros. No entremos más en Ahí detalle, está. pero. Planero, perfecto. O sea, todo eso tiene una carga valorativa. O sea, es un lenguaje que está cargado ya de por sí de una valoración. Y yo no la puedo ocultar, obviamente. Bien, muy bien. Eso es lo que quería que entendieran. Eso jamás lo vamos a encontrar en un texto de este lado, ¿sí? De este polo. ¿Por qué? Porque justamente, a ver, quien está enunciando tiene que ser objetivo, como diciendo, yo acá no tomo ningún partido, yo informo de lo que se sabe, de lo que otros investigadores han investigado, ¿sí? Informo de eso, y listo. Explico lo que otros han descubierto, por ejemplo. ¿Entiende? En cambio acá, yo estoy valorando. Entonces es muy diferente. Cuando hago una cita, acá yo hago una cita, trato de usar organismos prestigiosos, investigaciones, publicaciones, para decir, bueno, fíjense, según esta publicación, bla, bla, bla. Aquí yo puedo darme el gusto de decir, los que están con los montos, por ejemplo, ¿no? O los que están con los planeros, o los amigos de los planeros, pues, qué sé yo. O sea, puedo como sesgar, ¿no? Puedo sesgar lo que dicen, puedo decir la parte que a mí me conviene, para defender mi posición. Ustedes lo deben haber visto muchas veces, porque en la televisión se ve permanentemente eso, ¿no? Alguien dice algo y se toma de eso que dijo lo peor, tomar un poco descontextualizado y de paso lo uso, ¿sí? ¿Estamos? En cambio esta tiene que ser una cita formal, una cita donde están los datos,
está la referencia de dónde salió esa cita, porque se supone que es un texto informativo que quien lo lee puede ir a buscar, entonces tiene que tener la información de dónde salió. Acá es difícil que me den una información. Generalmente hay una generalización, salvo que le convenga. Por ejemplo, que es un organismo que es un organismo prestigioso, también lo puede usar para convencer. Por ejemplo, UNICEF o la, no sé, Organización de las Naciones Unidas dice, para la infancia dice que tal cosa, ¿no? ¿Entiendes? Puede usar un organismo de prestigio porque le conviene. Pero si no le conviene decir de dónde salió, porque lo recortó, porque lo sesgó, ¿sí? ¿Sí? Porque está usando solamente una parte y no todo, está cambiando un poco el sentido de lo que dijo, lo puede, no dice mucho de dónde salió, digamos, ¿no? Lo da por hecho. Esto es muy interesante porque hoy está súper boga esto, ¿no? Decir lo que el otro dijo, dejadamente, ¿no? Estamos como así en el medio de un bombardeo de fulano dijo, qué dijo y cómo lo dijo, y siempre se toman como pedacitos y se les otorga, obviamente, la intención. Bien, entonces, eso es un típico modo de argumentativo, digamos, ¿no? Es decir, yo, de lo que dijo el otro, agarro lo que me conviene. ¿Cómo es? ¿Se entiende esto? Hola. Sí, Laura, tengo una pregunta. Sí, sí. El texto argumentativo, sí. En la parte de confrontar la opinión, ¿contempla el sentido común cuando vos vas a defender? Sí, sí, puedo decir. Los que defienden a los planeros, sí, totalmente. Vale, los que defienden a los planeros es porque tienen planes. Va aparte en una experiencia, ¿no? O sea, sí. O sea, ahí se puede usar. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver para quién está producida esa argumentación. No es lo mismo que vos vayas a salir en el noticiero o vayas a dar una opinión en un medio periodístico, que a lo mejor si vos vas a hacer un texto para la gente de la universidad, argumentativo. Entonces, tal vez ahí tenga que hacer un texto un poco más formal dentro de todo, pero eso no significa que no te vas a manifestar. Creo que vas a cuidar un poquito más el lenguaje, ¿sí? Claro. A lo mejor el nivel de lo que vas a decir. Por eso tiene que ver, por eso dijimos siempre, también con la situación comunicativa. De esto no se preocupen porque nosotros los vamos a seguir ayudando. ¿Sí? ¿Qué es lo otro? Dice. Acá, predominan. ¿Qué secuencia va a predominar? En la argumentativa, obviamente, el polo argumentativo va a predominar la secuencia argumentativa. Pero, dice, para argumentar se usan secuencias variadas. Por ejemplo, la narrativa. Por ejemplo, ¿cuántas veces vimos? ¿Cuántas veces nos narran lo que le pasó al, no sé, al de C5N cuando fue a la Recoleta, o al revés, o el del noticiero de TN cuando fue a la matanza? Estamos narrando, ¿no? ¿Para qué? Para argumentar que los tipos estos son unos salvajes, ¿no? Cada cual, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, para argumentar que los kirchneristas, o para argumentar que los gorilas son unos salvajes, vamos a ponerlo así como dos polos, se argumentan, por ejemplo, se cuenta, ¿no? Lo que pasó al DTN o lo que le pasó a la de, o al noticiero de C5N, por ejemplo. Eso ustedes seguramente lo han visto, ¿no? Bueno, fíjense cómo ahí se argumenta con una narración, como diciendo, fíjense, ¿no? Esta gente son unos salvajes. ¿Vieron? En ese caso, estamos argumentando con una narración. ¿Sí? O con una descripción. Describiendo, por ejemplo, lo que era ese acampe. Ponele. Pongamos un acampe. Cuando quieren escribir las carpas, cómo eran las carpas, que cuando iban al baño, que cómo era, que cómo. ¿Se entiende? Estamos describiendo. ¿Para qué? Para mostrar qué horror que era eso. ¿Sí? O al revés, cuando decimos, esa manifestación de Recoleta, ¿sí?
de los de Recoleta que usaban cacerolas Essen para ir a golpear la plaza, o los del campo que tienen las camionetas para pasear por ahí, ¿sí? Las 4x4, 0 kilómetros. ¿Sí? Fíjense cómo describimos cosas también para argumentar. O tienen el campo lleno de bolsones, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros también describimos para argumentar. Que uno con una descripción hecha a la medida, digamos, ¿no? Presentando lo que yo quiero presentar, poniendo en el eje, o poniendo en la mira lo que yo quiero mostrar, depende cómo lo muestre, ¿sí? Porque alguien podría haber visto esa misma manifestación y haber visto la gente que no podía comer, la gente que no tenía trabajo, gente que no... Pero otros pueden ir ahí a ver, como qué sé yo, que si van al baño, donde hacen su necesidad, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Yo puedo mostrar lo mismo para argumentar una cosa o la otra. Depende cómo el recorte que yo haga, la mirada que yo ponga, voy a querer decir algo u otra cosa, ¿no? Fíjense como en manifestaciones, por ejemplo, esas que ha habido, supongamos, contra el gobierno kirchnerista en su momento, si vos ibas a 5N, ¿qué te ponían? De la ropa que usaban, de las cacerolas que si eran buenas, de que era una... En cambio, por ejemplo, del otro lado te decía, hay gente que no iba por un choripán, gente que se movía, que nunca... ¿Se entiende? O sea, de lo político, que no tiene sentido. Fíjense como vos mirás lo mismo y le ponés la mirada según también lo que vos pensás. Yo tomo lo que me La conviene. famosa grieta. Va redireccionado en las ideologías propias de uno y en la experiencia de vida y dónde está parado uno también. Sí. ¿De qué lado uno se pertenece? Sí, más allá de que vos pertenezcas, porque podés no pertenecer a ninguno, podés estar en el medio, también existe, pero, y podés estar hasta los dos, como algunos también, pero, digo yo, cuando uno tiene que defender algo, más allá de donde vos estés situada, porque acá no estamos hablando de defender una posición u otra, sino que les pongo pequeños ejemplos porque es lo que escuchamos todos los días, ¿sí? Entonces, cómo la misma mirada, como vos la hagas, de acuerdo a lo que vos pensás, porque si vos pensás que está mal, le pones la mirada de una forma. Si vos pensás, querés defender, pongámosle, a la gente que va a reclamar, te vas a poner la mirada en otra cosa, ¿sí? Si vos querés argumentar en contra de los piquetes, vas a poner otra mirada, ¿sí? Si vos querés argumentar a favor de que esta gente, o por lo menos a favor de sus causas, no les vas a estar dando con el tema de dónde van a hacer sus necesidades, por ejemplo, ¿no? O de si rompieron una vidriera, o si tiraron abajo una... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, no totalmente. No sí. estoy tomando ninguna opinión, estoy simplemente... No. Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando estaba lo de la cuarentena, éramos los anti-cuarentena porque los que tenemos un negocio o vivimos de eso, éramos los anti-cuarentena que pedíamos abrir, porque si no, no tenemos sueldo estatal, y ahí está una ideología, por eso a eso me refería yo por ahí con la experiencia de vida de cada uno va armando el polo argumentativo. Tomemos la cuarentena. Ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con la argumentación es que yo tengo que hacer el recorte que a mí me conviene, si yo quiero argumentar, ¿sí? O sea, yo no voy a hacer el que le conviene al otro, yo estoy presentando mi postura. El otro, que a lo mejor vos eras anti-cuarentena, el otro, el cuarentenista fanático, pongámoslo de esa manera, ¿qué te diría? Que eras una asesina, porque claro. no te importaba nada. Bueno, claro, que no te importaba nada, que no te importaba nada, que no te importaba matar aunque sea bebés, aunque sea lo que sea. No sé, o sea, obviamente el otro va a tomar lo que le conviene. Y vos tomarías también si vos tuvieras que defenderte, tomarías lo que te conviene a vos, por supuesto. Eso no quiere decir, decir cualquier cosa, no. Pero cada uno, también uno tiene que ser, cuando va a escribir un texto, que es lo que van a hacer ustedes, tienen que ser inteligentes para tomar aquello que les conviene, no van a tomar lo que no les conviene, ¿se entiende? A veces uno toma lo que no le conviene, pero para, de alguna manera, es un recurso, que es como decirle, les doy un poco la razón para después debatirlo totalmente, o sea, decirle, no, mirá, sí, puede ser que, qué sé yo, que cuidarse haya ahorrado algunos contagios, no sé qué, pero, por el otro lado, es mucha más la gente que estuvo con enfermedades y no pudiendo vivir, ponele.
vos haces eso, suponete. Tomás algo de lo que dicen nosotros para, de alguna manera, refutarlo. Eso se llama concesión y refutación. Pero ya lo vamos a ver eso. Lo van a ver ustedes en el trabajo práctico que les toca hacer, estamos terminando la clase, y esta era un poco la idea. Llegáramos a esto, y la clase próxima nos vamos a dedicar al texto argumentativo en sí, y les voy a presentar el trabajo, como lo tienen que ir armando, y en eso los vamos a acompañar, nosotros y los tutores, ¿sí? Entonces, dejo estos 5 minutos para preguntas. Hay algo que, no es que con esto tengan que saberse todo. Lo más importante de esto es entender que como la finalidad es otra, es muy distinto del texto en sí. En este polo, pero de cualquier manera, hay textos que están en el medio. Laura, una pregunta. Sí, se entiende. El trabajo que vamos a presentar en el caso de las que queremos estudiar abogacía, una de las leyes, Yolanda o Micaela. Bien. ¿Lo vamos a poder hacer presencial en Santa Rosa? A ver, me estás ayudando vos, Margarita, con esto, porque me parece que a nosotros nos van a presentar un texto escrito, ¿sí? Individual, además. Ojo que este trabajo del taller es distinto que el trabajo que tienen que presentar en el otro taller, ¿sí? Aquí van a presentar un texto argumentativo y va a ser individual. O sea, quiero decir que va a ser escrito individualmente, ¿sí? Ya. Lo otro creo que es ya lo que le están pidiendo en el otro taller. Perdón, sí. Yo la verdad es que estuvimos, discúlpeme que yo no esté tan al tanto de todo, porque estuve esta semana, ya les digo, como que gracias que llegué con lo mío, fue una semana tremendamente complicada. Entonces, disculpen, incluso estoy un poco afónica porque estuve gripada y me ha llegado la garganta a medias, con dolor de garganta y todo. Por eso es que me está costando. Termina. Gracias por estar con nosotros No, acá. por favor. Sí, me equivoqué yo, Laura, discúlpame, claro. Este es escrito. Sí, es del otro taller. Es escrito, vamos a hacerlo en 3 entregas. Van a entregar a hacer una primera entrega, pero capaz se los explico todo la próxima y más tranquilo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que sí es que el tema es el mismo. ¿Sí? El tema va a ser el mismo para que ustedes seguramente ya están investigando sobre las leyes. Sí, que si ustedes encuentran opiniones, lo que sea, vayan considerándolas. ¿Sí? Para guardar. Laura, una pregunta. Sí. ¿Podrás pasarnos este PDF? Yo quisiera imprimirlo. Perfecto. ¿Se podrá compartir Sí. también con Sí, nosotros? Sí. De mayo, les digo. Bueno, teníamos como 2 ejemplos que no llegamos a hacerlo. Te los dejo como para verlos, a ver. Bueno, ahí no le puse el título, mira. Estaría bueno si los comparte. Bien, lo voy a compartir. Vamos a hacer una cosa. Acá al final había como dos ejemplos. Uno que es predominantemente explicativo y otro que es predominantemente argumentativo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esas cosas, ¿no? Si se citan muchos datos. Por ejemplo, en los textos explicativos se citan muchos datos, muchas referencias. Se trata de hablar en tercera, como ya les dije, en tercera persona, etc. Bueno. Entonces, esto capaz lo bien ustedes con tiempo de este PowerPoint, ya que les voy a mandar el PowerPoint, se los mando y con tiempo ustedes lo miran y de última discutimos sobre esto la próxima, ¿les parece? Listo, muchísimas gracias, Laura. Perfecto, sí. Así lo miran Perdón, con... Laura, sí. Una consulta, o a vos o a Margarita, no sé, los tutores, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? ¿Por intermedio de mail o por el campus? O porque dice Margarita ahí que el lunes se presentan los tutores recién, así que no sé, si son los tutores, ¿serían los mismos para los 2 talleres? ¿O cómo sería, Margarita? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Margarita. Lo que dice ahí es que las tutoras se presentaron el lunes. Claro, pero eso son las ¿quiénes mismas. ¿Quiénes son? Son las son 5 las estudiantes que se presentaron el lunes. Claro. Nos van a estar acompañando a ustedes, a todos. Pronto es ya mismo, si no es mañana, el fin de semana, vamos a estar organizándolas por grupos para que los acompañen. Y van a ser las mismas tutoras para los 2 talleres,
organizadas por grupos que no tienen nada que ver estos grupos, ni van a desorganizar los grupos que ustedes ya tengan hechos de estudio. Claro, yo lo que Nosotros quería vamos- saber era eso. Si eran las mismas tutoras para los 2 talleres y cómo nos vamos a comunicar con ellas. Eso nos decís vos más adelante. Sí, ellas ya están en el aula, chicas. ¿Sí? Ellas ya están en el aula virtual, así que pronto Se les las puede vamos a empezar a consultar. comunicar. Sí. Buenísimo, gracias Margarita. Los tutores los presentamos, por ahí han llegado tarde, presentamos el inicio de la clase, hoy estuvieron durante el transcurso de la clase, así que saben que lo mismo que ustedes y lo que va a tratar, y por supuesto nosotros estamos en contacto con ellas, ¿sí? Obviamente rápidamente vamos a organizar esto, porque ustedes ya lo necesitan. Bien. Ahí ella les está contestando, por ejemplo, Pamela, le dice, yo soy... O sea que Pamela todavía lo que no sabe es qué personas va a ella, digamos, seguir. Pero ya estuvieron incluso mirando algunos trabajos, etc. Acá, por ejemplo, Alejandra Ojeda, que seguramente estuviste en Santa Rosa, Alejandra, dice que tienen sus correos, los correos están en el aula, y los escribieron en el pizarrón. Por eso, chicos, cuando los que no pueden asistir, recuperen las grabaciones que se suben al aula. Porque ahí están además todas estas novedades. Sí, Lorena. Me cortó. No, me anduvo re mal, loco. No se escuchó nada en la clase. A ver si estoy grabando. La computadora esta, no sé si no se quemó con ese